32. Voy a utilizar estos dos versos, aunque el tema que hoy quiero compartir con ustedes es: lo imposible se hace posible con Dios. Repito, lo imposible se hace posible con Dios. Y entonces Jeremías 32, 27 dice así: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Habrá, y él pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Qué debemos de contestar nosotros? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Luego en Lucas capítulo 18 y verso 27, Jesús le dice esto a varias personas después de que aquel joven rico llega y le pregunta qué debe hacer para ser salvo, y el Señor le dice, y entonces Jesús dice: miren qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Es más fácil que un camello pase por la aguja por el ojo de una aguja, dijo, que un camello, que un rico pase, que entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, entonces está bien difícil entrar al reino de los cielos. Y el Señor dijo: no. Él dice, Lucas 18, 27, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas imposibles ha tenido usted en su vida? Y yo, probablemente muchas. Y he estado estudiando la vida de Moisés. Me levanté hace 2 días con un pensamiento de cómo fue. No voy a predicar eso, pero quiero decir cómo fue que el rostro de Moisés brillaba tanto después de que bajó de la montaña. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Y va de pensar y pensar en cómo fue este tremendo milagro de que Moisés estuvo 40 días, bueno, estuvo 80 días, estuvo 40 días. ¿Cuántos han ayunado alguna vez en su vida? ¿Verdad que es duro ayunar? Especialmente cuando los que nos gusta la comida cuesta, ¿verdad? Entonces, y yo me puse a pensar: wow, estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Es algo tremendo. Y Dios le muestra las tablas de la ley, le da los mandamientos, pero luego sabemos que el pueblo levanta becerros. Moisés quebró las tablas y el Señor le dice: vuelve a subir. O sea que él subió 2 veces al monte. Fueron 80 días en que estuvo en ayuno, porque luego volvió a ayunar 40 noches y 40 días. Y Dios le vuelve a las tablas, y cuando baja de ahí, de ese lugar, bajó con el rostro que le brillaba, que toda la gente cuando lo miraba no lo podía ver. Y Moisés no sabía que su rostro brillaba, porque de estar en la presencia de Dios se acostumbra uno. ¿Aló? De estar en la presencia de Dios se acostumbra uno, pero también de no estar en la presencia de Dios se acostumbra uno. ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando el Señor rescató al pueblo de Israel, lo sacó con poder. Glorioso Dios, cómo sacó a ese pueblo. Pero para poder rescatar a Israel, que quiero hablarles acerca de cómo el Señor, a través de milagros, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y quiero que cada uno de ustedes tal vez se pueda identificar que hay momentos en nuestra vida que como que nos llegamos a un punto que no agarramos ni para acá, ni para allá, ni para allá, y el enemigo está como que hay un punto de no salir, que usted no ve nada, y usted dice: Señor, aquí llegué. Y entonces el Señor, para poder rescatar a Israel de Egipto, hubieron acontecimientos milagrosos hechos por Dios. Milagrosos. Tenemos, y uno de ellos pues es la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios ellos no hubieran podido salir de ahí, porque ellos clamaron a Dios de lo más profundo de su corazón, pidiéndole al Señor que los libertara. Y entonces la gracia, ahí miramos la gracia en el Antiguo Testamento de Dios, la gracia de Dios de recordarse de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y una vez más, por gracia es que somos salvos.
Y llegó la gracia de Dios y Dios mandó las 10 plagas. Las 10 plagas nos hablan de la justicia de Dios. Muchas personas piensan que a veces cuando vienen las plagas pensamos en castigo. Tal vez castigo, no usemos esa palabra, pero sí, por ejemplo, una corrección, ¿verdad? Para ciertas personas o para un pueblo o por una nación, porque no han hecho justicia. Entonces Dios es un Dios justo y Dios corrige. Y entonces las 10 plagas para Egipto fueron por su mal comportamiento con el pueblo. Dios vino y les castigó de esa manera, pero era la justicia de Dios. Dios estaba haciendo justicia. ¿Sí me explico? Asimismo, para poder rescatar a las personas del mundo, también hubieron acontecimientos, o mejor dicho, hay acontecimientos milagrosos hechos por Dios. ¿Y qué sigue existiendo? ¿Cuál es el punto? La gracia de Dios. Sigue siendo la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Se manifiesta una vez más la gracia de Dios. ¿En qué? En la justificación por la fe de nuestros pecados. Porque ahora usted es justificado por la fe, por lo que el Señor hizo por usted. El enemigo nos tenía atrapados, nos tenía encarcelados, andábamos muertos en nuestros pecados y en delitos y pecados. Y entonces el Señor hizo justicia. Hizo justicia cuando usted clamó por justicia. Entonces mandó a su Hijo Jesús y el Señor hizo justicia con el enemigo. O sea, mandó su gracia. ¿Sí me entiende? Y nos justificó, porque Dios es un Dios bueno. Entonces, asimismo, para que Israel pudiera cruzar el Mar Rojo, porque recuérdense que llegaron a un punto, Israel llegó a un punto donde había montaña aquí, montaña allá, y mar y Faraón atrás. Entonces, para que Israel pudiera cruzar el mar, hubieron acontecimientos milagrosos hechos por Dios a través de la fe del hombre de Dios. Repito eso. Para que Israel pudiera cruzar el Mar Rojo, hubieron acontecimientos, diga, gloriosos o milagrosos, hechos por quién, por Dios. ¿A través de quién? A través de la fe por un hombre. Cuando el Señor sacó a Israel, Él fue el que lo sacó. Pero ahora para abrir el Mar Rojo utilizó a un hombre. Ahora, ¿ha estado usted en algún punto de su vida donde usted no sabe qué hacer? Donde usted se encuentra incapaz, impotente, donde usted dice esto es imposible, yo ya no puedo seguir. Donde ha caído probablemente en frustración y está en ese punto donde usted no sabe qué hacer. Usted sabe que para allá no puede, y ahí está el mar y ahí Faraón atrás. Entonces, asimismo, para poder cruzar nuestro mar, porque algunos están parados enfrente del mar y Faraón atrás y no saben qué hacer. Pero para poder cruzar ese mar, que el símbolo de mar, yo le puse que son los problemas, los obstáculos, los gigantes, los desiertos, etcétera. Hay también acontecimientos milagrosos hechos por Dios y a través de nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le habló a Moisés, Moisés tuvo que actuar por fe para poder abrir el mar. Dios quería hacer un milagro. El milagro que Moisés hizo fue Dios el que lo hizo, pero a través de Moisés. ¿Sí me explico, hermano? Utilizando a Moisés. Entonces, si tú estás en un momento de tu vida en que no sabes qué hacer, Dios va a hacer el milagro. Pero tú tienes que tener fe para que el milagro se lleve a cabo. Porque por más que Dios te hable y te diga voy a hacer el milagro, si tú no tienes fe, no va a pasar nada. Si no hay acción, no va a pasar nada. Entonces, ahora es el momento que tú y yo, nuestra fe sea aumentada para creer cuando Dios dice toma la vara y abre el mar. Dice amén la iglesia. Entonces, miremos los milagros hechos en el cruce de Israel en el Mar Rojo. Miren los milagros. Número 1, la fe fuerte de Moisés para confiar en Dios y para animar el pueblo. Moisés tuvo que tener
una fe grande para decirles: muchachos, no tengan pena, vamos a cruzar. Si usted alguna vez ha liderado un grupo y ha estado en situaciones en que no sabe qué hacer, necesita la ayuda del Espíritu Santo, hermano, y fe. En medio de una tormenta, que usted le diga: tranquilos, hermano, todo va a estar bien. Cuando mi hermana me habla llorando, hace 2 o 3 días, llorando como una niña: me voy a morir, me voy a morir. Y hermano, imagínese, en esos momentos como que no hay palabras, y el Señor me usó y dije: Señor, ese es el momento en que yo no quiero hablar, habla tú. Y le di palabra de Dios y le di ánimo. Y no es de las fuerzas de uno, sino que es el Señor glorificándose. Van a haber momentos en que te vas a tener, bueno, nos debemos de aferrar siempre a la palabra, pues. Pero van a haber momentos en que te vas a aferrar ciegamente a la palabra. Tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice: yo creo, Señor, me muero ahí y creo que tú vas a abrir este mar. Creo, Señor, que tú me vas a pasar, y ¿sabes qué, Señor? Ni una gota de agua me va a caer. Qué fe, ¿verdad? O sea que miramos que era un hecho milagroso de que Moisés pudiera tener esa fe. Número 2, las tinieblas sobre los egipcios y la luz sobre los israelitas. Eso fue un milagro. Mientras que Israel estaba lleno de luz por la columna de fuego que lo cubría, el ejército de Faraón, ¿cómo estaban? En tinieblas. Eso fue un milagro, hermano. Milagro en que Dios tenía una protección para el pueblo de Israel. ¿Sabes qué? No te has dado cuenta, pero en ti hay una columna de fuego que te cubre. Está el ángel de Jehová que te cubre. Está la presencia de Dios que te cubre. Está su palabra y no te has dado cuenta. Esos son los milagros que a veces no nos damos cuenta. Hoy me comentó un hermano, mire hermano, me llamó un hermano bien feliz y me dice: pastor, qué milagro tan grande. Y yo dije: ¿qué pasó, hermano? Me dice: pastor, mire, es que qué grandioso es Dios. Me confirmó el mensaje. Es que Dios hace cosas grandes. ¿Qué pasó, hermano? Yo esperaba que, ¿verdad? Pero miren cómo un alma agradecida, aunque sea una cosa pequeña, sabe que fue su Señor. Y yo emocionado, ¿qué me va a decir el hermano? Se ganó la loto y nos va a dar un poco. Dije: aleluya. Por cierto, no juegue lotería. Ok, vale. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Y me dice: es que mire, pastor, me dice, yo andaba manejando mi camioneta por 3 meses sin sticker y no me paró la policía. No me dieron ticket, pastor. Qué grande es Dios. Y se me paraba la policía atrás, pastor, y nunca desde marzo sí, desde marzo me dijo: tengo vencidas las placas. Es decir, sticker, no el de la ventana, sino de las placas. Lo tenía vencido, pastor. Pero mira, aquella cosa que para él, ¿verdad? Yo decía: wow, aleluya, santo. ¿Por qué no lo había comprado? Pero mire, hermano, para él era: Dios me guardó. ¿Y sabe qué? Y yo le dije: hermano, a pesar de nuestras dejadeces, Dios nos guarda. Como decía el hermano Otoniel, a pesar de nosotros la gente se salva, decía. Porque Dios compone todas las cosas, hermano. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, las tinieblas sobre los egipcios y la luz sobre los israelitas. Tercero, hermano, Dios dividió el mar. Wow. Se formaron 2 paredes de aguas de ambos lados. Ese fue un milagro. Ellos estaban viendo milagro tras milagro. Número 4, una gran multitud, hermano. ¿Sabe cuántos israelitas eran ya para ese entonces? Cuando Israel salió de Egipto era 500,000 de personas. Pero habían pasado ¿cuántos años? 40 años habían pasado, y en 40 años se reproducieron y eran aproximadamente 2 o 3 millones de israelitas. Y entre esos 2 o 3 millones de israelitas cruzaron de noche el mar. Hay estudiosos que dicen: es imposible que 2 millones de personas en una noche pasen. Es imposible. Dice, el otro día amanece y siguen pasando. O sea, Dios obró ahí, hermano. Porque también nos pasaron en fila india, ¿va?
Hubieran tardado 40 años también para pasar. Pasaban tal vez bastantes, ¿va? Ese fue otro milagro. Miren los milagros, siguen los milagros. La confusión entre los egipcios dentro del mar. Cuando el pueblo de Israel ya había pasado, los egipcios dijeron, pues nosotros también pasamos. Y cuando quisieron pasar, hermano, comenzaron a ver que no podían pasar. Sexto, el fracaso de sus carros. Ellos tenían los mejores carros en ese entonces. Eran como decir hoy en día esos que tienen los tanques esos de guerra de los Estados Unidos. Eran sus carros de caballo, hermano. Y comenzaron a caérsele las ruedas, hermano. Los tornillos a aflojarse. Las ruedas se caían. ¿Y qué pasa aquí? Milagros de Dios. Ángeles quitándole las ruedas, hermano, destruyendo. Dale ese aplauso al Señor Jesús, por favor. Y este otro milagrazo, hermanos, el ejército que salió a perseguir a Israel probablemente era de 25,000 personas. El ejército que salió a perseguir a Israel, entre Faraón, sus carros y todos, 25,000 personas. Ahora mire esto. Y todos esos se metieron al mar. El milagro, ¿dónde está? Usted ha oído, ¿verdad? Que se hunde un barco. Pero hay sobrevivientes, ¿verdad? Hay un terremoto, pero hay sobrevivientes. Y así. Pero los 25,000, ninguno vivió. Hermanos, por el amor de Dios, ¿no cree usted que por lo menos uno se hubiera salvado? ¿Aló? ¿Usted cree que ninguno podía nadar? Lo que pasa es que Dios los ahogó. ¡Qué milagro! Wow. Dios, dígale a su vecino, Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Por eso dice la Biblia, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a tu diestra no llegarán, porque Jehová está cuidando de su pueblo, hermano. Pero la historia sigue. Bueno, entremos ahora entonces a lo que era la persecución de Israel por Faraón. Faraón es tipo de ¿quién? Del diablo, que también nos persigue para hacernos esclavos otra vez. ¿Sabía usted eso? Hermano, los cristianos que están pensando que el diablo ya está tranquilo con usted, ay, hermano, por el amor de Dios, si usted como hijo de Dios está pensando, desde que ya me convertí a Cristo, el diablo se olvidó de mí, no, mi hermano, él no está durmiendo, él está ahí. Abra su Biblia en Éxodo 14. Éxodo capítulo 14, porque vamos a ver la persecución de Israel por Faraón. Repito, hay muchos cristianos siendo perseguidos por Faraón, literalmente, otros espiritualmente, pero estamos siendo perseguidos por Faraón, por el diablo. ¿Para qué? Para hacernos, diga, esclavos otra vez. Éxodo capítulo 14, verso 1, cuando lo tenga me dice amén. Y el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pía Airot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando. ¿Y lo que dice el diablo? Andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Y Faraón conocía el desierto, ¿sí o no? Sí, claro que lo conocía. Moisés también lo conocía. Y él se enteró. El pueblo va derechito a un punto donde no hay salida. Entonces Faraón les dijo: ¿saben qué? Ellos van a un lugar donde el desierto los ha encerrado. Y más adelantito vamos a hablar del desierto un poquito. Pero déjeme decirle algo. Tal vez ese problema que tienes ya te encerró. Esa situación que tienes, llegaste, estás en el punto donde estás cautivo, encerrado.
Y eso es lo que el diablo dijo: están en el desierto, encerrados, y ahorita me los como, dijo Faraón. Verso número 4, ¿verdad? No, verso 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón, dijo Dios, y él los perseguirá, y yo seré glorificado. Este es Dios hablando proféticamente. Escuche: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y los perseguirá. Profecías. Y yo, dice el Señor, seré glorificado por medio de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio. Dos veces otra vez, ¿va? O así dice dos veces. Lo leí dos veces, ¿ah? Y los en medio y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Verso 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos. Y él unció, dice, su carro, y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor, dice, endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón y su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Piariot, frente a Balsefón. ¿Se está dando cuenta que el enemigo lo va a buscar a usted donde quiera que esté? Puede ser que usted ahorita esté ahí. Ahora, la pregunta: ¿por qué Dios continuó endureciendo el corazón? Fíjese pues, en todo el proceso Dios había endurecido a Faraón para que no los dejara ir en las plagas. Cada plaga Dios endurecía más el corazón. No se van y no se van. Pero hubo un momentito que se dio, y después se da cuenta del error que él cometió y dice: no, sigámoslos, tenemos que alcanzarlos para que otra vez vuelvan a ser nuestros esclavos. Pero Dios continuó, ¿qué? Endureciendo el corazón. ¿Por qué? Miremos tres cosas. Número 1, porque lo malo no había seguido su curso completo. Bueno, ¿qué es eso, pastor? Lo que Dios profetiza se va a cumplir. Y Dios dijo: voy a trabajar con Faraón. Y todavía Faraón estaba vivo, y todavía Faraón estaba creyéndose que podía atrapar al pueblo de Dios. Mire, hermano, el coro que dice que nosotros, es más, la Biblia dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Ay de aquel que quiera tocar esa niña en los ojos de Dios, hermano, porque Dios salta como un león, hermano. Ay de aquel que le quiera hacer algo a usted, porque Dios está ahí para pelear por usted. Ese es el amor de un padre. Hermano, usted brinca porque si a su hijo le están haciendo algo, usted sale de donde sea, hermano. Una osa y una leona se quedó atrás, y hemos visto cómo esos animales, hermano, reflejan podemos decir, el amor a sus crías. Cuanto más un ser humano que le toquen a un hijo, y cuanto más nuestro Padre Dios, hermano. Pues Faraón estaba todavía persiguiendo al pueblo del Señor. Entonces Dios permite lo malo en las personas para seguir el curso completo, debido a que la terminación de él es la destrucción de sí mismo. Porque la gente, cuando comienza a perseguir al pueblo de Dios, como lo hizo Faraón, Faraón no se daba cuenta que él iba a su propia destrucción. Y el Señor estaba dejando que Faraón se destruyera por él mismo, por la palabra que Dios había dado. ¿Sí me está entendiendo el día de hoy? Por eso es que todos los que a usted le van a hacer mal, tarde o temprano, pagarán. Wow. Y así mismo, cuando nosotros hacemos mal, dígale a su vecino: tarde o temprano pagaré. Porque la justicia de Dios nos alcanza. Dígale: pórtese bien, entonces, pórtese bien.
¿Por qué Dios continuó endureciendo el corazón de Faraón? Porque la palabra profética de Dios no ha sido completa, o no había terminado su curso, no se había cumplido. Dios dijo que las plagas terminarían en la muerte de Faraón. O sea, Faraón iba a ser terminado. Éxodo capítulo 9, verso 13, voy rápido. Éxodo 9, 13. Entonces dijo el Señor a Moisés, aquí está la profecía: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Mire cómo le estaba hablando Dios a Faraón. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. ¿Escuchó ese verso? ¿Sabe qué le dijo Dios? Te he estado dejando para lo último. Si yo hubiera querido, ya te hubiera matado, Faraón, pero te estoy dejando para lo último, para que mi palabra se cumpla. Wow. Verso 16. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. Propósito: para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Wow. Hermano, quiere decir que Dios tiene propósitos con todos, pues. Aquel que no le quiere servir, entonces el Señor lo endurece más. Hoy la profecía decía: oiga, hermano, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Como Faraón se opuso a las cosas de Dios del principio, y el Señor conocía su corazón, se lo endureció más y lo dejó, le dio larga. Es como estos tiempos. Ay, no viene el Señor. El Señor le está dando larga al mundo, porque tienen que llenar la copa de la ira del Señor. Pero cuando sea el momento en que Dios diga: ahora va a ser, hermano. Entonces, porque Dios, 3, recibirá el honor. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios recibirá el honor por la destrucción del Faraón, y los egipcios se iban a dar cuenta de que Dios es el Señor de señores. El Señor lo estaba guardando todo para que Egipto viera cómo iba a perecer todo el ejército y cómo se iba a quedar Faraón. Y todos los egipcios, hermano, increíble, supieron por esto que el Dios de los hebreos es el verdadero Dios. Cuando tú te sometes al Señor y le obedeces, hasta tus enemigos están en paz contigo, dice. Aunque tengas los problemas más fuertes en tu vida, si tú estás agarrado del Señor y le crees a Dios, tus enemigos verán que Dios está contigo, hermano. Aún aquellos que te han dicho barbaridades y lo que quieran, Dios los va a avergonzar, porque Dios levanta al humilde y humilla al orgulloso. Porque Dios no permitirá que ni un cabello de tu cabeza perecerá. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Muchas cosas. Otra pregunta: ¿por qué Faraón siguió a los israelitas? Porque él tenía avaricia. Faraón se dio cuenta, hermano, y pensó: ¿cómo dejé ir a este pueblo? ¿Cómo dejé ir a los que me construían, a los valiosos de Israel? ¿Cómo los dejé de ir si eran buenos para edificarme las torres, para edificarme las casas y los palacios? ¿Cómo los dejé ir? Ahora ¿quién va a trabajar? Y ahora ¿quién van a ser los esclavos? ¿Sabías tú que el diablo, bueno, mejor dicho, el Señor nos arrebató del diablo? El diablo nos tenía pero súper agarrados, hermano. Y la gracia de Dios llegó un día y Dios dijo: este es mío,
y nos arrebató a unos como tizones encendidos del infierno, dice la Biblia. Todavía veníamos oliendo a humo quemado, apestábamos y el Señor nos libertó. Y pues nos tuvo que soltar el diablo, porque no le quedaba otra si había llegado el Señor. Pero después que el Señor nos soltó y comenzó a decir: oh, disfruten de mi gloria, el diablo dijo: pero yo voy a seguir trabajando con ellos. Porque el diablo todavía anhela y desea que tú sigas haciendo los pecados que hacías cuando él te los pedía. Porque usted y yo éramos sus siervos, sus esclavos, los que le hacíamos todas las cosas. Como el apóstol Saulo. Saulo perseguía a los cristianos, los encarcelaba, y él vio morir a muchos. Es más, tal vez él permitió la muerte de muchos, consentía. Imagínense, hermano, él estaba en el rollo, metido. ¿Era instrumento de quién? De Satanás. Era instrumento de Satanás. Usted y yo, muchos fuimos instrumentos de Satanás. Nos prestamos al juego de Satanás, hicimos cosas feas. Y entonces Satanás ahora sabe nuestro pasado. ¿O usted cree que no lo sabe? Claro. Y sabe que usted es un James Bond para él, un agente 007. Ahora, ¿cómo se llama el moderno? Porque yo sé James Bond, pero sigue siendo el mismo James Bond, ¿no? ¿Cómo? Igual. Usted sigue siendo un James Bond para él, un superagente, pero satánico. ¿Cuántos han visto las películas de James Bond? Levanten la mano. Ajá. Hermano, ese anda matando, anda destruyendo y nunca se muere, ¿va? Es el de la película, pero es un agente encubierto y hace un montón de cosas y salva y se tira y todo lo que hace. Ese es el en la película, pues es un hombre que trabaja para el gobierno y buenísimo. Pues usted y yo trabajábamos en el gobierno del diablo. ¿Y qué no hicimos? Éramos el agente 007 de él. Y entonces el diablo sabe nuestras habilidades y capacidades para destruir y matar también. Y por eso es que nos sigue buscando y sigue buscando. A ver, aquel es bueno para destruir. Y entonces comienza a trabajar contigo. ¿Te acuerdas que tú hacías esto? ¿Te acuerdas? Y te comienza otra vez a recordar tu pasado. Y mucha gente se goza por su pasado cuando el diablo se lo recuerda, hermano. Que el Señor lo reprenda. El diablo anda buscando una vez más a esos matones que él tuvo. Y discúlpenme, pero si hablamos aquí, cuando un ex ganguero sale, la ganga lo sigue deseando, hermano. Porque saben lo que es capaz de hacer. Y el diablo sabe lo que es capaz de hacer también cuando tú te entregas a su servicio. Pero tengo noticias, porque Dios también sabe lo que podemos ser capaces cuando su Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Dios sabe que en sus manos somos poderosos para la destrucción de muchas cosas. Por eso es importante que tú decidas de qué lado vas a estar. Bueno, y salió Faraón, pero Faraón se había arrepentido de haber suelto al pueblo de Israel. El diablo se está arrepentido de haberte soltado, porque ahora tú andas proclamando el evangelio. Ahora tú eres el agente 07, pero de Dios. Aleluya. Como Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Sí, dice Pablo, yo era esto, yo era aquello, yo hice esto, pero yo lo hice en ignorancia. Imagínense. Pero ahora todo eso que yo sabía, todo eso que yo lo tengo por basura, con tal de conocer al Señor. Wow, hermano. Pablo sabía que había algo más grande en Dios. En Cristo todo lo podemos hacer, porque no hay nada imposible para el Señor. Démosle otro aplauso de agradecimiento al Señor. Entonces Faraón viene y anhela otra vez rescatar o traer a ese pueblo de regreso. Éxodo capítulo 14 y verso 10 dice: y al acercarse Faraón, porque ya Faraón comenzó, hermano, a perseguirlos. Cuando Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos, o sea, vieron, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: mire, aquí vienen los problemas. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto?
¿Por qué nos has tratado de esta manera? Sacándonos de Egipto. Mire cómo estaba el pueblo ahora. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Diciendo, déjanos aquí para que sirvamos a los egipcios. Wow. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, mire, cuando ellos comenzaron a ver la persecución de Faraón, Israel vio el peligro nuestro es que vemos cuando no tenemos que ver. Y cuando tenemos que ver, no vemos. Cuando ellos comenzaron a ver, tal vez, no sé, hermano, pero como uno mira películas, ¿verdad? Se puede imaginar. Toda aquella polvazón que se estaba levantando aquí, ¿qué eran? Todos los caballos y los carros de Israel que venían en multitud y tal vez venían haciendo bulla. Y cuando Israel vio, dice que tuvieron temor y comenzaron a hablar. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos quieres matar aquí en este desierto? No te decíamos en Egipto. Mire, o sea que ellos ya en Egipto querían no salir. ¿Cuántos de ustedes no querían salir de su pecado y del mundo? No, aquí estoy bien cómodo. Mire, hermano, algunos no querían salir. Estaban bien comoditos y Dios les fue a meter una chicoteada. Sal de ahí, chivita, sal de ahí. ¿Dónde está? Sal de ahí. Y los fue a levantar. El Señor levantó colchones. El Señor levantó y te dijo, sal de ahí. Ese no es tu lugar. Y ahí usted todo adormitado venía ay, no sé ni por qué estoy aquí en la iglesia. En su misericordia Dios lo trajo. Y cuando Israel vio que venía el enemigo, porque lo miraba más grande que Dios, a pesar que habían visto los milagros, no, nos quieres matar, ¿verdad? Nos sacaste para eso. Hermanos, así somos nosotros. Media vez la cosa esté buena, aleluya, Dios, Jehová, Santo de Israel, aleluya. Pero cuando te viene una prueba, cuando Satanás te comienza a perseguir, ya sabía que hacerme aleluya me iba a ir mal. Ya me lo decía mi abuelita, no te metas con esos locos. Mire cómo son. Y le comenzamos a gritar a Dios. ¿La viste? Yo te dije que no me sacaras del chupe de tomar. También que estaba yo ahí prostituyéndome, tenía mujeres, los hombres me caían, dice las hermanas. Era alegre mi vida. Ahora no puedo ir a las fiestas. Wow. Hay cristianos todavía. Antes como me gozaba, había un par y ahí estaba yo. Ahora no. Ahora me quieren con vestidos hasta aquí, toda despeinada. Los hombres. Ahora no puedo tener dos mujeres ni dos caminos. Y así cuántas cosas. Aquí en la iglesia tantas restricciones. La Biblia llena de mandamientos. ¿Alguna vez en tu vida lo has dicho? Mejor me voy al mundo. Ahí había más libertad. ¿Escoges? Y mira lo que dijo Moisés. Verso 13, Éxodo 14, 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, no teman, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Escuche esto: porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros están quietos. Ay, Señor, ay, Señor, cállate. Calma, pueblo. Está quietos. Mire, proféticamente habló Moisés en fe, sin saber qué iba a pasar. Él profetizó, él dijo, él habló.
Mire, Moisés estaba conociendo también a Dios, porque mire, hermano, esto va así. El ministro, el líder, también va creciendo a la par del pueblo. Aló. El ministro no se puede quedar atrás, tiene que crecer, pero la gente también tiene que crecer. Entonces Moisés iba creciendo en fe, porque también él cuando salió también iba todo: Señor, no mejor manda a otro. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto nos ha pasado? Le toca la oración, le dice el que va: no habrá otro que ore porque no sé ni qué orar hoy. Aló. Hoy le toca cocinar. Hermano Mario, estoy enfermo, no puedo ir. Aló. ¿Cuántos de ustedes han llamado al jefe? Aló, dice el jefe. Jefe, mañana, jefe, amanecí bien enfermo, no puedo ir a trabajar. Disculpe. Y el pobre jefe: ay, está bien, dice, quédese, no tenga pena. Gracias, jefe, gracias. Hijos, vamos a la playa, vamos. Ahí te hablan. Está de turno hoy. Pobre, no puede porque no puede servir porque está enfermo. Todo lo está viendo Dios, hermano. Dele un aplauso al Señor si todavía puede. Ya vamos a ir terminando. Hermanos, el Señor les dijo: quédense quietos, no estén hablando tanto, yo los voy a rescatar. Como decía el doctor Otoniel Ríos Paredes: ¿por qué tanto salto? Decía, si el terreno es plano. Tenía unos dichos el doctor así bien famosos. Escuchen, decía: ¿por qué tanto brinco? Decía, si el terreno es plano. O sea que usted iba en el carro, pero el terreno era la gente a la que se andaba moviendo, el carro no, el terreno estaba plano. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me lo descifre. ¿Por qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Por qué tanto criticar si el Señor está ahí, hombre? Aló. Ay, me voy a morir. Y el Señor dice: aquí estoy a la par tuya. Nos falta la fe. Dejamos algo para el domingo, ¿verdad? Porque el tiempo se fue. Amén, dijo la hermana. ¿Sigo? No, ya. Creo que terminamos, hermanos. Pero vamos a dejar lo que falta para el domingo. ¿Sí? Tenemos que ver muchas cosas todavía. ¿Qué es lo que le quise dar a entender? ¿Habrá algo imposible para Dios? Israel pensó que Dios no los iba a sacar. Israel pensó que Dios se había olvidado de ellos. Israel creyeron en un hombre también, en Moisés. Pusieron su mirada, tuvieron fe en él. Entonces Dios comenzó a trabajar con el pueblo, pero también trabajó con Moisés. Dios les mostró muchos milagros, como te lo ha mostrado a ti. Desde el día que el Señor te sacó del mundo, no ha dejado de trabajar en tu vida. Y desde el día que el Señor se comprometió a cuidarte, te ha cuidado. Por eso Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero allí está Faraón: pero yo estoy contigo. Pero Señor, es que este problema, allí estoy contigo. Por eso fue que David decía: Señor, y si me voy a las estrellas, al cielo, ahí estoy yo. Señor, y si me voy a lo más profundo, ahí estoy yo.
si eres hijo, ahí va a estar el Señor contigo. En tu dolor, ahí va a estar. Y ahí está. Cuando te encuentres en cuatro paredes que no tienes puertas para salir, Él es la puerta. Cuando todos digan que no sirves, Él sigue diciendo: tú eres mi agente 007 y te voy a usar poderosamente. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Dios está con nosotros. Cierra tus ojos, porque no hay nada imposible para Dios. Aún manos. Dios es bueno. ¿Cómo veniste hoy? ¿Cuál es el problema que te está agobiando? ¿Cuáles son tus luchas, tus necesidades? ¿Qué piensas que Dios no le interesa? Él está ahí pendiente. Ahí está el Señor. ¿Piensas que se olvidó de ti? Jamás. Jamás se ha olvidado de nosotros. Convéncete hoy que el Cristo de la gloria dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, cuando nos va bien y cuando no nos va mal. Es un pacto de compromiso que Él hizo. Ponte de pie en esta noche. Si el Espíritu te impulsa a venir al altar, deja tu lugar. Si el Señor ha hablado a tu corazón, porque hoy es noche de gloria, porque el Señor dice: yo te he llamado, ahí estoy contigo, no te dejaré. A mí me gusta mucho cómo Dios le habla a las personas cuando están desanimadas o cuando se sienten que Dios no está. Solo les dice: sé valiente y esfuérzate, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Wow. Es de creer por fe. Cierra tus ojos y ahí en tu intimidad con Dios, ahí en tu intimidad con el Señor, habla con Él. Y mientras cantamos esta alabanza, si el Espíritu te impulsa a venir, acercarte más al Señor, a decir: Señor, estoy en esta prueba y no sé, pero hoy has hablado a mi corazón. La salida está ahí. La salida está ahí. Tú vas a abrir el mar. Tú vas a hacer la obra. Tú vas a hacerla. Todo aquel que quiera hoy que oremos por usted, acérquese. Me viste a mí, amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.
los que hoy quieren oración. Vengan aquellos que se encuentran hoy en encrucijadas, aquellos que ven las cosas imposibles. Hoy el Señor les va a mostrar que Él es el Dios de los imposibles. ¿Habrá algo imposible para mí? Pregúntale, Señor. No hay nada. Te amo. Te amo más que a mi vida. Acércate hoy al Señor y créele en fe. Él abrirá las puertas. Él abrirá caminos. Él abrirá el mar. Él quitará al gigante para que tú pases, iglesia, para que seas y llegues a tu destino. Para que llegues al destino habrán obstáculos, pero el Señor estará ahí para decirte cómo saltarlos, cómo pasarlos. Algunas veces te va a tomar de la mano, algunas veces te va a cargar, otras veces te va a dejar que tú lo hagas y Él va a la par, pero nunca te va a dejar. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Oiga lo que dice esa letra. Me viste a mí. Estábamos abandonados. Nadie nos miraba, nadie daba nada por nosotros. Nadie nos amaba. Pero Él nos amó con amor eterno. Hombre, yo soy tu niña. Eso lo dice la palabra. Somos la niña de sus ojos. Nos dio un nombre. Y me dice nombre. Nos dio identidad. Yo soy tu niña. Hijos e hijas de Dios. La niña de Aunque Faraón nos quiera perseguir, no nos alcanzará. Por eso te amamos, Señor. Me amaste a mí. Oh, me amaste a mí. Amaste a tu pueblo. Me amaste a Oh, Señor, gracias. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo. Agradézcale, pueblo, agradécele, iglesia, agradécele, matrimonio, agradécele, mujer, agradécele, varón, agradécele, joven. La gracia del Señor está con nosotros. Por gracia hemos sido salvos. De toda circunstancia, de toda prueba. Más, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Oh, sí. Te amo más que a mi vida. Más. Señor, hay hermanos y hermanos que están en esos valles de oscuridad, en esos valles donde no miran salida porque los montes los rodean. Tu pueblo Israel estuvo, Señor, en un valle donde Faraón estaba persiguiéndolos, mas tú interveniste con milagros poderosos. Y yo clamo hoy para que tú, Señor, hagas esos milagros poderosos en medio de aquellos que no ven salida a su situación. Que hoy el mar se les abra, Señor. En el nombre de Jesús, que venga la ayuda de tu Santo Espíritu. Que ángeles administradores vengan, Señor, y comiencen a guiar a tu pueblo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestros pasos por sendas de justicia. Que nadie se quede atrapado como Faraón pensaba. El desierto los ha encerrado y ahora los voy a atrapar. Oh, reprendemos sus palabras, Señor, y sus maldades.
Porque muchas veces, Señor, hemos dicho cosas y hemos encerrado nuestra vida con nuestras palabras. Y Faraón dice, se han encerrado en sus palabras. Pero hoy pedimos que tus palabras sean las que nos salven de en medio de la prueba, de la lucha y de cualquier encierro donde estemos. Que hoy tus palabras de vida nos den, Señor, sanidad, protección, cuidado, ánimo, fortaleza, y nos saquen adelante. Porque tus palabras permanecen para siempre. Hoy nos aferramos a tu palabra, a la verdad de tu palabra, a Cristo Jesús. Abrazamos a Cristo, la verdad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca, porque estamos en un desierto, pero ahí tú te glorificas, ahí tú das maná, ahí tú das agua, ahí tú das protección con la nube, ahí tú das protección en la noche con el calor. Ahí tú te manifiestas dándonos de todo, Señor. Te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias. Reconocemos que ha sido por tu gracia y por tu amor que estamos aquí. Bendícenos, Señor. Llévanos con esa bendición a nuestras casas, con esa verdad. No hay nada imposible para Dios. Aunque yo no vea, Él ve. Aunque yo no sienta, Él existe. Aunque yo no crea, Él cree por mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, manténganse en fe. Quiero que le pidan al Señor fe, porque todo lo que va a acontecer en el mundo, necesitamos fe para salir de estas circunstancias. ¿Me está escuchando? Porque sin fe es imposible agradarle. Es la fe la que nos va a mantener. Porque por fe Abraham hizo, porque por fe Enoc hizo, porque por fe fulano hizo. Todos fue por fe, por fe. No miraban, pero tenían fe. Hoy es lo mismo. Dios está demandando fe. ¿Por qué le digo? Porque cada uno de nosotros tiene una medida del don de fe. Si dice que a cada uno le da una medida, es porque hay medidas de fe. En la fe uno crece y se desarrolla. Cuando venimos a Cristo nos da una medida, pero conforme usted vaya creciendo y desarrollándose, esa medida tiene que ir creciendo y aumentando, para que Dios se glorifique a través de usted por la fe que usted tiene en Él. Y los milagros sucederán. Le damos un aplauso de agradecimiento al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Váyase en la comunión y la paz del Señor, creyéndole a Dios. Y aquellos que tal vez estaban en situaciones difíciles, hoy les habló el Señor. Él, no hay nada imposible para Él. Él va a sacarte pronto de ahí. Ten fe. Dios les bendiga. El día domingo a las 10 de la mañana el servicio.